Buenas noches, mis amados de Catedral Ven a Jesús. Una noche más en la presencia del Señor. Prepara tu espíritu. Prepárate con lápiz y papel, porque hoy el Señor va a traer una tremenda revelación que la hemos visto, hemos leído la Biblia 1.000.000 de veces, pero no nos habíamos percatado que allí estaba. Este es lo hermoso de escudriñar la palabra. Son tesoros que tú encuentras, y cuando los encuentras te emocionas porque has encontrado una revelación tremenda. Así que, mi hermano, prepárate, trae lápiz y papel, prepara tu espíritu, abre tus oídos espirituales, tu alma, tu espíritu, tu corazón, para que el Señor revele la misma palabra que el Señor nos ha revelado a tu corazón. Así que ahora vamos a empezar, como siempre, con una oración. Padre, gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más esta noche de viernes en cada hogar, en cada lugar, Señor, a través de los celulares, a través de las computadoras, a través de los televisores, a través de todo aparato electrónico, Señor, a través del Facebook Live y a través del YouTube. Padre, te bendecimos, Señor, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de predicar la palabra hasta lo último de la tierra, Padre, hasta donde llegue esta señal que abarca a todo el mundo. Gracias, Padre, por permitirnos predicar esta palabra y así cumplir con la gran comisión. Te bendigo, Padre Santo, bendigo a cada una de las personas que va a estar escuchando este mensaje, Señor, Padre, y tú vas a hacer algo tremendo con cada oído, con cada persona que escuche esta palabra, Señor. Nos vas a redarguir en nuestro corazón para que nosotros nos pongamos a hacer la obra del Señor, porque el tiempo es urgente, el tiempo de tu venida ya es pronto, es corto el tiempo que nos queda en la tierra, así que debemos aprovechar el tiempo, Señor, viviendo el tiempo con la mayor decencia que podamos, con la mayor santidad que podamos, Señor, honrándote y alabándote en todo tiempo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, mi hermano, bienvenido una noche más, esta noche de viernes, para esta predicación tremenda. Hoy traigo una clave, le he puesto a esta predicación la clave del templo. Trae, como te dije, lápiz y papel para que anotes los versículos bíblicos, e igual puedes volver a ver esta predicación en el Facebook Live, siempre quedan grabadas allí, o también la puedes ver en nuestro canal de YouTube y le des en este botoncito que se dice suscribir, le des un clic y también le des un clic en esta campanita que ves aquí. Esa campanita es para que te lleguen cada vez que yo subo un mensaje, cada vez que subimos un video, te va a llegar el aviso de que hay un video nuevo. También te quiero invitar a que vayas a la página de Catedral Ven a Jesús y le des me gusta a la página de Catedral Ven a Jesús, de tal manera de que cada vez que hay un en vivo se te avise inmediatamente para que no te pierdas ningún minuto de la transmisión. Muy bien, pero antes de empezar con el desarrollo de la palabra, mi hermano, vamos a adorar, Así que vamos a aprender desde la tierra cómo adorar en el cielo. Así que, mi hermano, conectémonos ahora con la presencia del Espíritu Santo. Eres sobrenatural. Sobrenatural. Eres Dios sin igual. Del cielo y mar, sobrenatural. Sobrenatural. Habitas la eternidad. Eres el manantial sobrenatural. Sobrenatural.
y mar, sobrenatural, 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 sobrenatural. De los cielos eres Dios, de los mares eres Dios, sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre sobrenatural. Sí. Dios de mi vida eres Dios, mi sustento eres Dios, de los mares eres Dios, sobrenatural, de la tierra eres Dios, mi sustento eres Dios, siempre eterno eres Dios. Empecemos. La prédica de hoy, como ya les dije, la he titulado La clave del templo. Y para ello vamos a buscar un versículo bíblico que hemos visto ya un montón de veces, pero vamos a volverlo porque hay algo allí que habíamos dejado por fuera, que no nos habíamos dado cuenta que estaba allí y durante muchos siglos estuvo allí, y hoy el Señor trae esa revelación a nosotros. Abre tu Biblia en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 25 al 27. Dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Mi hermano, mi esposa y yo estuvimos escudriñando la palabra, estuvimos escudriñando la Biblia. Estuvimos estudiando Daniel capítulo 9, que si bien es cierto lo hemos estudiado 1000 veces y hemos pasado por ese versículo bíblico un montón de veces, no nos habíamos dado cuenta de una tremenda revelación que está allí, y hoy queremos traerla para tu conocimiento. Hoy queremos traer esa revelación que el Señor nos mostró. Y esto es para los que les gusta escudriñar. Recuerda que la Biblia no solamente nos manda que leamos la Biblia, de hecho no nos manda a leer la Biblia, nos manda a escudriñar la palabra. Nos manda a que nos metamos profundamente, porque la palabra de Dios es un tesoro, mi hermano. La palabra de Dios es algo, es un tesoro escondido.
Es como si tuvieras la caja del tesoro de un pirata, que tienes que desenterrarlo y cuando lo abres te encuentras con montones de monedas de oro. Bueno, así mismo es la palabra de Dios. Para poder encontrar ese tesoro, ese baúl con monedas de oro, tienes que empezar a escarbar, tienes que empezar a abrir ese hueco y escudriñar para poder sacar ese baúl de los tesoros. No basta solamente con pasarle por encima, porque si le pasas por encima y simplemente lees la palabra, no vas a estar cumpliendo el propósito por el cual el Señor te ha dicho, escudriñala. Así que hoy te quiero traer una revelación tremenda que mi esposa y yo estuvimos viendo en la palabra y queremos compartirla contigo. Pero antes de empezar a desmenuzar esta palabra, que como ya te dije he titulado La clave del templo, vamos a ver una ligera introducción del porqué del templo es tan importante para la cultura de Israel, para su espiritualidad y para la sociedad judía. Antes de empezar a desmenuzar la escritura, antes de empezar a explicarles del porqué de esta prédica, la hemos titulado La clave del templo, veamos una ligera introducción del porqué el templo es tan importante en la espiritualidad, cultura y sociedad judía. Cuando los judíos salieron de Egipto, Dios les mostró los planos a Moisés del tabernáculo de reunión, que era un lugar de adoración y sacrificios animales que tendría en el lugar central llamado el lugar santísimo el arca del pacto, que es donde Moisés hablaba cara a cara con Dios. En ese lugar, cada vez que Moisés se retiraba a hablar con Dios, una nube de la gloria de Dios llenaba el lugar y Moisés salía de allí con su rostro resplandeciente por haber estado tan cerca de la gloria de Dios. Salidos ya del desierto y habiendo entrado en la tierra prometida, el tabernáculo de reunión se colocó en un lugar llamado Silo y allí se quedó. Un sacerdote llamado Elí, junto con sus hijos, estaba a cargo de llevar a cabo los sacrificios animales y los rituales. Pero en esos días ya la llama espiritual de la nación de Israel se había apagado y Elí efectuaba los sacrificios de forma ritual y rutinaria, de tal manera que incluso sus hijos se apartaron haciéndose corruptos. Metían mujeres en las cámaras del templo, robaban las ofrendas que el pueblo traía delante de ellos mismos, y Dios tuvo que intervenir y mandarle un mensaje a Elí acerca de sus hijos a través de un niñito llamado Samuel, que vivía también en el templo. Como Elí no hizo caso, los filisteos se levantaron en guerra en contra de Israel, e Israel no vio victoria, sino pérdidas humanas en grandes cantidades, y la pérdida del arca del pacto que fue robada por los filisteos. Era como si, además de matar una gran cantidad de soldados, le extirparan el corazón a la nación de Israel entera, ya que eso simbolizaba para ellos el arca del pacto. Cuando el arca del pacto llega a las tierras filisteas, cosas extrañas les empiezan a suceder a ellos, como el hecho de que, habiendo sido colocado en el templo de Dagón, uno de los falsos dioses filisteos, al día siguiente la estatua del falso dios Dagón estaba postrada y con los brazos rotos delante del arca del pacto. Los filisteos tomaron la imagen y la recompusieron solo para darse cuenta que a la mañana siguiente la imagen de Dagón nuevamente estaba postrada delante del arca del pacto, pero esta vez sin manos y sin cabeza. Ahora estoy cortando bastante de la historia porque quiero llegar hasta cierto punto. El arca luego es traída nuevamente a Israel, en donde reposó 20 años en la casa de un sacerdote llamado Abinadab, hasta que en el corazón de David, siendo ya rey, nació el deseo de tener el arca en Sión, para que bendijera a toda la nación. 2 intentos fueron los que hizo para traer el arca, porque el primero fracasó. Un hombre murió en el primer intento llamado Usa, quien dice que al ver el arca tambalear, mientras era llevada en un carruaje tirado por bueyes, puso su mano para evitar que el arca se cayera y falleció al instante. David retira su intento de traerla de regreso a Sión, o sea, a Jerusalén, y la deja en casa de otro hombre llamado Obed-Edom, a quien, a diferencia del primero, Abinadab, el arca le bendijo a él y a todo lo que tenía en tan solo 3 meses. Al oír esto, David manda a buscar el arca nuevamente y esta vez la traslada con éxito.
muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Sacó mi vida del anonimato, me dio corona y vestido real. Así es Jehová, que exalta al rey bello. Por causa de él, yo me haré más vil. Por causa de él, yo me haré más vil. Por causa de él, yo me haré más vil. La 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 El rey David implementa un tabernáculo de adoración al llegar al arca de Jerusalén con 24 horas de adoración constante. Este tabernáculo eran solo unas sencillas telas que cubrían el arca. Y es de allí en donde nace en el corazón de David construirle un templo grande y majestuoso a Dios, en donde habitara el arca, un lugar espléndido, porque el rey David decía que él, siendo rey, habitaba en palacios y era hombre, y la gloria de Dios estaba bajo unas simples cortinas, y él quería un templo espléndido, por excelencia para Dios. Pero Dios no se lo concedió a él, sino a su hijo Salomón, quien construyó el primer templo en Israel. Este templo estuvo en pie en Israel y fue el edificio más hermoso y exuberante que toda la tierra antigua en aquellos días hubiera visto. Todo era oro, desde el piso hasta el techo, así como todos sus utensilios y muebles, y todo conforme al diseño que Dios había mostrado a Moisés para el tabernáculo de reunión. En ese lugar, al momento de la dedicación del templo, la gloria de Dios descendió en forma de una nube espesa delante de Salomón y delante de todos los sacerdotes y del pueblo que estaba allí para la dedicación, de tal manera que los sacerdotes no pudieron ejercer su oficio porque la nube era demasiado espesa y la gloria de Dios muy fuerte. Durante muchos años, el templo ocupó un lugar central en todo Israel. Era su gloria, era el corazón de la nación. Pero poco a poco el pueblo se fue apartando del Dios vivo y verdadero para adorar a falsos dioses. Y en consecuencia, Dios les envió profetas para que le advirtiera al pueblo de su error, pero el pueblo no se arrepintió.
Más que eso, se apartaron aún más. Entonces Dios cumplió lo que les había estado advirtiendo por muchos años y por muchos profetas, y les envía una invasión. Babilonia, la poderosa nación del norte, viene y ataca con furor y destruye a la ciudad, destruye el templo, saquea sus tesoros y lleva cautivos a algunos de los sobrevivientes de la guerra para Babilonia. Es aquí en donde entra la historia del profeta Daniel. Daniel, así como muchos judíos, llegaron como esclavos a Babilonia y no regresaron a su nación sino después de muchos años. Algunos nunca vieron el regreso porque murieron en Babilonia. El profeta Daniel, quien llegó siendo un jovencito a Babilonia, fue bendecido por el Dios de Israel al ser colocado en altas posiciones en todos los gobiernos que hubo en aquellos días y se hizo anciano en esta nación. Sin embargo, el deseo y la oración de Daniel, así como de todo el remanente judío que conservó su vida en Babilonia, era retornar a Jerusalén. Ellos se hicieron de la costumbre de orar en dirección a Jerusalén, siempre pidiéndole a Dios que les permitiera regresar. Un día sucedió esto. Busquemos Daniel 9 del 1 al 2. Allí dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel, leyendo en el libro del profeta Jeremías, leyó que había sido determinado por Dios que el cautiverio durara 70 años y estaban llegando al término de esos años, por lo que decide humillarse y afligirse. El arcángel Gabriel es enviado por Dios para darle el mensaje profético más importante para la nación de Israel, que marcaría su destino profético desde allí en adelante, y este mensaje está dividido en diferentes etapas, que son las que veremos a continuación. Primera, la etapa del cautiverio y destrucción del primer templo. Esta no es en realidad una etapa de la profecía de las 70 semanas de Daniel, sino una etapa previa que explica por qué y cómo llegaron los judíos a Babilonia. Daniel 1 del 1 al 2 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Por qué fueron los judíos invadidos, su ciudad quemada y su templo destruido? Por causa de la apostasía, es decir, se apartaron de su Dios y Dios ejecutó juicio sobre ellos hasta que hubiese un real arrepentimiento. El primer y majestuoso templo de Salomón fue totalmente destruido, las riquezas saqueadas y su ciudad destruida. Fue tan impactante la destrucción de la ciudad y del templo para los judíos que escaparon de la muerte en la invasión, que compusieron varios salmos que están retratados en estos versículos. Salmo 126 del 1 al 3 dice así: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Estoy seguro que más de uno que escuchó estos versículos bíblicos mientras los relataba, tuvieron en mente la canción que nosotros cantamos en estos días: cuando Jehová hiciere volver la cautividad. Bueno, estos salmos fueron compuestos por aquellos judíos que estaban en la cautividad en los tiempos de Babilonia. Creo que muchos de ustedes recuerdan este salmo, lo cantamos todavía en la iglesia, pero fue compuesto por los judíos en la cautividad de Babilonia, tratando de imaginarse cómo sería la libertad, cómo sería volver a su tierra después de muchas décadas de exilio. O este otro salmo, Salmo 137 del 1 al 6, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar,
si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. De este salmo fue compuesta una canción que fue famosa por allá por la década de los 70. Como dato curioso, existe un registro exacto del día en que fue destruido el primer templo de Israel, y ese día fue el 9º día del mes de Av. Recuerden que los judíos no tienen el mismo calendario de nosotros, ni tampoco sus meses se llaman igual que los nuestros. El 9º día del mes de Av, o dicho en hebreo Tisha B'Av, que significa el 9º de Av. Av es el mes número 5 del calendario judío, que corresponde para nosotros entre los meses de julio y agosto. Para este año 2020, el 9º día del mes de Av cayó 29 de julio al 30 de julio. O sea, la primera etapa por la cual están en cautiverio tuvo que ver con la destrucción del templo de Israel. Segundo, la etapa del regreso y la construcción del segundo templo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Esdras 1, del 1 al 4 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, a cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Dios cambió el corazón de un rey persa llamado Ciro. Era un rey sanguinario, una bestia, según el propio registro del profeta Daniel. Sin embargo, en un momento que no sabemos cuál, Dios conquistó su corazón y lo cambió totalmente, al punto que, de ser enemigo del pueblo de Israel, hizo todo lo que su poder le permitía para lograr la reconstrucción del templo, no solo de los muros de la ciudad, sino del templo en sí. Es impresionante cómo el Señor cambió el corazón de este rey impío y lo transformó en el gran ayudador de Israel, a punto que el libro de Isaías capítulo 45 lo detalla de la siguiente manera: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Esta etapa de la profecía de las 70 semanas de Daniel tiene que ver con la emisión de una orden para restaurar y edificar Jerusalén. Esta etapa fue la semana profética, o sea, fue de 49 años, o sea, un jubileo. Y efectivamente, como lo dice la Biblia, no fue fácil, sino que la ciudad fue reconstruida en tiempos de angustia y tribulación. Y eso coincide con las penurias que pasaron Esdras y Nehemías para lograr dicha reconstrucción. Resumiendo, tanto la primera y la segunda etapa que ya les mencioné tienen que ver con el templo en Israel. Ahora vamos a la tercera etapa, la etapa del sacrificio del Mesías y la destrucción del templo. Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y hemos hablado de esto ya en otras prédicas. Si deseas saber más detalles específicos de la aritmética usada, de la matemática, para contar la fecha exacta en la cual murió nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, te invito a que visites la prédica llamada Las 70 Semanas de Daniel, que se encuentra en nuestro canal de YouTube. La orientación de esta prédica está basada en una revelación diferente. Esta profecía no solo afirma que al Mesías le sería quitada su vida después de 434 años después de la orden de reconstruir Jerusalén,
sino que afirma que ocurrirá la destrucción del segundo templo por un príncipe que ha de venir. Esta destrucción ocurrió en el año 70 después de Cristo, en manos de Tito Flavio Vespasiano, emperador romano. Este templo fue destruido en el día 9 del mes de Av. O sea, nuevamente se repite la misma fecha en que fue destruido el primer templo de Israel por manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. O sea, esta etapa también tiene que ver con el templo de Israel. Dios me dio un papel muy importante para esta época. Ve a mi pueblo Israel y diles, construyan mi templo. Entre todas estas dificultades, ok, pero igual es posible. Construir el templo y el monte del templo es más fácil que establecer el Estado de Israel. Esperando 2000 años un plan judío para construir el tercer templo. ¿Hasta qué punto ha llegado el plan hoy? Primero, comenzamos con las bases de los incensarios y los alfolíes. Nosotros hicimos 7 u 8 artículos para el templo. Tenemos una lista de 99 para hacer y estamos empezando a apurarnos para terminar a tiempo para la reconstrucción. Al mismo tiempo estamos creando los instrumentos musicales, las arpas, las liras, luego las vestimentas. Y esta es la menorá que está valuada en $3 millones, hecha con 42 kilos de oro puro. Ahora en esta etapa tenemos un equipo de arquitectos que están trabajando en el edificio. En mi opinión, empezamos a sentir que el tiempo de la reconstrucción está viniendo. Y el tiempo de hacerlo es pronto. Yo creo que va a ser en el lapso de entre ahora y 10 años más. Ya está todo listo, estamos listos para esto. Cada paso está listo. Sin embargo, el templo puede ser construido solo en el lugar elegido por Dios. Solo en el lugar elegido por Dios miles de años atrás para que esté el templo. La localización fue elegida por Dios. En las mismas líneas o forma, Dios eligió la localización del primer y segundo templo. La localización que eligió es el monte Moria. Y el santo templo va a ser instalado donde el antiguo santo templo estaba. La localización que eligió es el lugar donde hoy está el Domo de la Roca.
Ese asunto no es aceptable para muchos musulmanes, muchos palestinos y árabes, porque para los musulmanes el Domo de la Roca es un lugar muy santo, es su santuario. The Dome of the Rock to the Muslims is a very, very holy shrine, very holy place. Ellos piensan que desde allí ascendió Mahoma al cielo. Yo creo que el templo va a ser reconstruido de nuevo. Creo que la Biblia nos guía acerca de dónde tiene que ser. El templo se va a construir en la montaña del templo. Si las circunstancias son favorables, puedo ayudar. Sí, me decidí a hacerlo cuando las circunstancias fueran favorables, lo voy a hacer. Hay 9 capítulos que nos tienen que ver con esto. Los judíos han esperado 2000 años para reconstruir el tercer templo. Jerusalén está considerando la reconstrucción. ¿Qué hará el pueblo si la reconstrucción comienza? Any attempt to rebuild the temple Cualquier intento de reconstruir el templo aquí ahora traerá terribles desastres. horrible disasters. Se vivirá alguna especie de, ¿cómo llamarlo?, revuelta o tal vez guerra y pronto. En todos los países musulmanes como Pakistán, Túnez, Afganistán, Egipto o Siria habrá un gran movimiento. Tal vez la organización islámica, que la conforman 70 países, planea algo. El gran costo de todo serán las vidas israelitas y árabes, que se pueden llegar a perder en una guerra. Va a haber, creo, como 5/6 del ejército que se enfrentarán contra Jerusalén. Pero esto es lo que pasará. Tomará meses y meses enterrar a los muertos. La gran batalla del final de la tribulación es la batalla de Armagedón. Incluso en esta situación, ¿los judíos tratarán de construir el tercer templo? Durante los últimos días, durante la última tribulación, en realidad antes de que la guerra venga, se reconstruirá el templo. Yo creo que las señales de reconstrucción del templo vienen muy rápido y la preparación de Israel son otras señales de que estas cosas se están viniendo rápido. Preparations for it in Israel now are another sign that these things are coming very quickly. ¿Cuán pronto? No lo sé, pero tiene que ser en esta generación, antes que Jesús vuelva de nuevo. Jesus came back again. ¿Cuán lejos estamos dentro de la cronología de Dios del fin del tiempo? El tercer templo. Ya hemos repasado 3 etapas en la profecía de las 70 semanas de Daniel y las 3 tienen que ver con el templo de Israel. Ahora vamos a la 4ª etapa, que es la etapa del fin de todas las cosas y la reconstrucción del tercer templo. Daniel 9:27. Dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado ser derrame sobre el desolador. Acaba de ser anunciado un pacto de paz entre Emiratos Árabes Unidos e Israel, con mediación de los Estados Unidos. Este pacto ha sido firmado con una nación que tiene dentro de ella 7 emiratos, que ya les mencioné en la prédica pasada. Por causa de la paz que se ve venir, por medio de este pacto de paz, otras naciones árabes ya anunciaron su disposición de hacer lo mismo. Estas naciones que ya anunciaron su disposición son Bahrein, Arabia Saudita, Omán, Marruecos y Sudán. Otras 5 naciones árabes. Esto es sin precedente. Esto nunca antes había ocurrido. Pactos e intentos de pactos se habían tratado de hacer entre Israel y Palestina y hasta el momento no se habían logrado.
Israel solamente tiene pactos de paz y son de muy larga data, pactos con Egipto y un pacto con Jordania. La profecía de Daniel 9:27 dice: y por otra semana, o sea 7 años más, él va a confirmar. ¿De quién está hablando? Aquí habla en acertijo, habla acerca de la nacionalidad de la persona que es el anticristo. Habla acerca de aquel príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Habla acerca de Tito Flavio Vespasiano, que destruyó la ciudad y el santuario, pero también habla acerca de la nacionalidad que tendrá o la procedencia que tendrá aquel que va a venir a firmar el pacto para el final de los tiempos. Este pacto de 7 años, que dice que a la mitad de la semana lo romperá porque hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este pacto, según dice la profecía del libro de Daniel, será un pacto con muchos. Muchos estuvimos creyendo y afirmábamos que el pacto que se iba a dar para el final de los tiempos iba a ser el pacto entre Israel y Palestina. Pero han pasado muchísimos años y este pacto no se ha concretado. Y ahora, delante de nuestros ojos, se firmó otro pacto, se concluyó otro pacto de paz entre Emiratos Árabes e Israel que ha sorprendido al mundo entero. Y además de eso se ha visto tan atractivo el asunto de los pactos que otras naciones árabes, antes belicosas, ahora quieren venir a hacer pacto con Israel. Esto es impresionante. Dios está provocando algo al final de los tiempos. Ahora, ¿qué va a ocurrir si todas las demás etapas en la profecía de Daniel 9, que habla de las 70 semanas, si todas las demás partes de esta profecía de las 70 semanas hablan acerca de la destrucción o construcción del templo, ¿por qué esta etapa no lo sería igual? Esta etapa tiene que ver también con la construcción del tercer templo de Israel. O sea que parte de las cosas que se están negociando y que no sabemos, porque asimismo como se nos presentó en estos días en los noticieros, de que había un pacto de paz y fue sorpresa para todo el mundo, en el mundo entero nadie sabía esto que estaban haciendo. Asimismo, ahora mismo puede ser que estén sentados en una mesa desarrollando los planos de dónde van a colocar el templo de Israel. Todas las demás etapas tuvieron que ver con el templo de Israel. Desde la primera etapa, que les dije que ni siquiera fue una etapa de las 70 semanas de Daniel, pero fue cuando se destruyó el templo. En la segunda etapa que mencionamos aquí, fue cuando se reconstruyó el templo, o sea, el segundo templo, después de que el templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor. Entonces, Zorobabel y Nehemías reconstruyeron este otro templo. Más adelante este templo fue embellecido, por decirlo así, por Herodes, que elevó lo que se llamó la explanada del templo para que se viera más prominente el templo desde todos los confines de Israel, porque el templo está en un monte, en el monte de Sión, y se ve por todas partes el lugar del templo. Ahora mismo no hay un templo allí, ahora mismo hay 2 mezquitas musulmanas, pero la Biblia profetiza que se va a construir un tercer templo, porque el anticristo entrará en el templo de Dios, lo profanará, entrará, colocará allí dentro la abominación desoladora y se hará llamar Dios. Eso ocurrirá a la mitad de la semana 70 de Daniel. O sea, cuando hayan pasado 3 años y medio, el anticristo entrará y se hará llamar Dios. Lo que quiere decir que 3 años y medio antes debió haberse firmado algún pacto que incluye la construcción del templo de Israel. Estamos ahora mismo en una época de pactos. Estamos ahora mismo en una época en donde se están desarrollando acuerdos bilaterales entre naciones que tienen que ver con Israel. Israel siempre ha anhelado la construcción de su templo. El templo era el corazón de Israel. Sin el templo, Israel como que le falta el corazón, como que le falta el oxígeno. E Israel anhela esa construcción. Y se va a construir porque está profetizado. Lo único que no sabemos cuándo se va a construir. Pero te tengo una noticia. Cuando tú escuches en las noticias que se ha dado la orden de proceder para construir ese tercer templo,
prepárate, porque el tiempo está cerca. En realidad no sé si nosotros vamos a estar aquí para escuchar la orden de proceder. Posiblemente sí, y cuando se dé, esa va a ser claramente una señal inequívoca de que Cristo está a las puertas. Ahora, Cristo puede venir en cualquier momento, puede venir ya si quiere, puede venir en este preciso instante si quiere, o puede el Señor tardarse 1 año, 2 años, 10 años más. En realidad no creo que haya mucho tiempo, porque todos los eventos se están desencadenando uno detrás del otro, y hay tantos eventos ahora que es impresionante lo que está ocurriendo, y son cosas que tú no ves en la prensa tradicional. En la prensa tradicional, si tú enciendes las noticias, lo que te van a hablar es de la pandemia, y si pones los canales internacionales, te van a hablar de la convención demócrata o la convención republicana en los Estados Unidos, te van a hablar de política, pero de estas cosas que tienen que ver con el final de los tiempos se habla muy poco. Por eso es que tienes que buscarlas a través de otros medios, a través de la internet, pero sobre todo meterte y escudriñar la palabra de Dios. Mis hermanos, Cristo viene pronto. ¿Qué te parece todo esto, lo que el Señor nos ha revelado en esta noche? Es impresionante. Todo tiene que ver con el templo. Si bien es cierto, la profecía de las 70 semanas tiene objetivos bien específicos, tiene un alcance bien específico, habla acerca de la muerte del Mesías, habla acerca de cuando serían destruidos los templos, habla acerca de cuál fue el pueblo que destruyó el templo, pero todo comienza y termina con la construcción de un templo o con la destrucción del templo. Y es impresionante, nada en la Biblia es por casualidad. Todo se dio el día 9 de Av, o sea, el día que los judíos llaman Tisha B'Av, el día de la destrucción de los templos. Según las costumbres de los judíos, ese mismo día que fueron destruidos el primero y el segundo templo, ese mismo día será construido o será puesto por lo menos la primera piedra del templo de Israel. ¿Y no te parece tremendo? Es tremendo lo que el Señor está haciendo en estos días y está cumpliéndolo justo en estos momentos. Quiero finalizar con el libro de Cantar de Cantares, capítulo 2, versículo 8, que dice: la voz de mi amado, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi hermano, nuestro amado viene ya. Nuestro amado está ya a las puertas. Todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, todo el caos, la pandemia, la crisis, todas las crisis que están ocurriendo a nivel del mundo, todo este asunto de los pactos de paz entre naciones árabes, Israel, entre las naciones del mundo, todo esto realmente no es más que lo que el Señor había dicho. Cuando digan paz y prosperidad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esto concuerda con lo que el Señor había dicho en su palabra cuando Él se acercó a Jerusalén. Él dijo: ¡ay, Jerusalén, Jerusalén! Y el Señor se quejó de que Jerusalén no le quiso recibir. El Señor se quejó y Él dijo: pero vendrán los días en donde me llamarán y me dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jerusalén será rodeada de ejércitos. Jerusalén nuevamente va a ser atacada por los ejércitos del mundo. Nuevamente. Y el Señor está anunciando que esas fechas han de venir antes de su venida gloriosa. Mi hermano, la profecía de las 70 semanas ha sido inequívoca hasta este momento. Los días han caído exactamente en el momento preciso. Ahora, no podemos ahora saber cuál es el momento preciso, porque estamos ahora en una ventana de tiempo que el Señor preparó para nosotros, las naciones gentiles, los que no somos parte del pueblo de Israel y que el Señor también quería abrazar con su amor. Nosotros, las naciones gentiles, que no habíamos sido destinadas al pueblo original, al pueblo de Israel, ahora somos alcanzados por el amor de Cristo. Ahora el Señor nos llama también a nosotros hijos y hemos sido alcanzados por el pacto que Dios le dio a Abraham, por el pacto que Dios le dio a sus hijos. También ahora somos alcanzados por causa de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Mi hermano, el Cristo viene pronto, va a volver pronto. Y nos quedan dos cosas por hacer. La primera es vivir en santidad, compartir el testimonio de Cristo para que el Señor nos mantenga, para que el Señor cuando venga nos vea que estamos trabajando y haciendo la obra. Cuando viene no lo sé,
pero ya la voz de mi amado se oye ya. Él viene ya está llegando. Así que mi hermano, prepárate, vive en santidad, porque el Señor que dijo que vendría, Él vendrá. Indudablemente nos rescatará. Pero mi hermano, que no te halle siendo perezoso espiritualmente hablando, que no te halle ocupado en tus negocios más que en sus negocios. El Señor entiende que necesitas comer, que necesitas vivir. El Señor entiende que necesitas prosperar. El Señor entiende que necesitas cuidar a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, etc. El Señor lo entiende perfectamente, pero el Señor nos dijo en su palabra que lo buscáramos primeramente a Él y a su reino, y todas las demás cosas nos vendrían por añadidura. Así que mi hermano, la prioridad está ahí, está en tu mano. Busca el reino de Dios y su justicia. Si tú todavía no tienes a Cristo en tu corazón, ahora es el momento, ahora es el tiempo. Cierra tus ojos y repite conmigo: amado Jesús, esta noche vengo a ti arrepentido, porque confieso que he pecado, confieso que he cometido desobediencia, y vengo ante ti, Señor, para buscar perdón. Gracias, Señor, porque ya tú me diste ese perdón en la cruz del Calvario. Tú fuiste a esa cruz para borrar todos mis pecados con tu sangre. Fue tu sangre el instrumento que utilizaste para borrar todos mis pecados. Gracias, Jesús. Gracias por morir por mí en la cruz. Gracias porque moriste, pero Dios te levantó de los muertos y has resucitado. Entra en mi corazón ahora, Señor, porque reconozco que estás vivo, que tu Espíritu Santo está aquí ahora, y te lo quiero invitar a mi corazón para que entre allí y me dé una vida nueva. Padre, gracias por todo lo que has hecho y por lo que harás. Te bendigo, Padre Santo, y en este momento me declaro salvo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tremenda la decisión que has hecho. Has hecho un pacto con el reino de los cielos. Este es el mejor regalo. Has aceptado el regalo que Dios te ha dado a través del sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz. Tremendo. Ahora cerremos con una oración. Padre, gracias por la palabra que nos has dado esta noche. Gracias, Señor, por abrir nuestros oídos a la revelación espiritual que tú tienes para con nosotros. Te bendecimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, el Señor te bendiga. Que tengas una linda noche de viernes.